buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender esta sesión. La verdad es que estoy muy contento por estar aquí hoy compartiendo las investigaciones que estamos llevando a cabo en el laboratorio sobre el uso de sistemas de micrófono remoto en el hogar de niños con pérdida auditiva. Y además estoy también muy satisfecho de estar aquí porque puedo realizar la presentación en mi idioma, que es siempre más sencillo y más satisfactorio. Antes de empezar, quería hacer una puntualización sobre el término sistemas de micrófono remoto. Antes la compañera ha dicho sistemas de FM. En realidad me refiero a lo mismo, pero como actualmente los sistemas de FM ya no utilizan frecuencia modulada, sino que son digitales, pues hemos pensado que este término es más apropiado hoy en día. Pero vamos, que cuando diga sistema de micrófono remoto me estoy refiriendo a los sistemas de FM tradicionales. Pues bueno, para empezar, sabemos que los sistemas de micrófono remoto mejoran la razón señal ruido y el reconocimiento de habla en ruido, y por esta razón estos sistemas han sido ampliamente recomendados en entornos donde hay ruido o hay distancia, ¿no? Por ello, pues han sido recomendados para uso en el aula, por ejemplo. Sin embargo, en otros entornos donde también hay ruido y distancia presente, pues por algún motivo, como por ejemplo el hogar, pues estos sistemas no son recomendados actualmente con tanta vehemencia. Probablemente esto se deba a que hay una falta de estudios relacionados con este tema, y lo que nosotros queremos es contestar así en general esta pregunta. ¿Deberían los niños con pérdida auditiva utilizar sistemas de micrófono remoto en el hogar de manera consistente? Si lo están utilizando en el colegio o en el aula, ¿por qué no los podemos utilizar en el hogar? Pues rápidamente se nos ocurren ciertas ventajas y ciertas desventajas relacionadas con el uso de estos sistemas de micrófono remoto en el hogar. Voy a ser muy rápido porque no tengo mucho tiempo, pero, por ejemplo, pues una ventaja podría ser que el niño podría tener acceso a una mayor cantidad de lenguaje, por ejemplo, y eso podría beneficiar el aprendizaje incidental. Una desventaja pues podría ser que pueden tener acceso reducido a claves de localización o de distancia, y eso puede ser perjudicial para el desarrollo de sus habilidades auditivas. Luego, por ejemplo, pues otra ventaja podría ser que podrían reducir la fatiga y el esfuerzo auditivo, que ha sido algo que hemos comentado o que han comentado esta mañana con cierta vehemencia. O sea, podrían ser beneficiosos en ese sentido. O, por ejemplo, entre medias, no sabemos si puede ser una ventaja o una desventaja, los sistemas de FM pues podrían alterar la comunicación la comunicación natural entre el padre y el niño. Podría ser una desventaja o una desventaja. Nosotros, en este primer estudio que hemos realizado, nos queríamos centrar en si los niños podrían tener acceso a una mayor cantidad de lenguaje en el hogar utilizando el sistema de FM, y si esa diferencia podría ser significativa, y también ver qué cambios se producen en la comunicación entre el niño y el adulto en el hogar. Entonces, el objetivo de este primer estudio fue investigar los efectos del uso de los sistemas de micrófono remoto en el hogar de niños con pérdida auditiva en relación a la cantidad de lenguaje producido por los padres. Ese es el objetivo general. Los sujetos que participaron en el estudio fueron 10 familias con niños con pérdida auditiva, lógicamente, y estos niños tenían pérdidas auditivas muy diferentes, yendo desde moderada a profunda. Las edades de los niños oscilaban entre 2 años y medio y 6 años y medio, con una media de 4 años aproximadamente, 4 años y un mes, y utilizaban tecnologías muy distintas. 2 de ellos utilizaban audífonos, 6 de ellos utilizaron implantes cocleares, uno bimodal, o sea, audífono e implante coclear, y otro de ellos utilizaba un baja. Después, los padres que participaron en el estudio, de cada familia solo participaba un progenitor, fueron 5 madres, 4 padres y una abuela. De las 10 familias, 7 de ellas eran angloparlantes y 3 familias eran hispanohablantes. ¿Qué equipamiento y materiales utilizamos en el estudio? Pues para analizar el lenguaje, en primer lugar utilizamos las grabadoras de lenguaje Lina. No sé si estaréis familiarizados con ellas, pero brevemente diré que estas grabadoras lo que hacen es grabar, lógicamente, el lenguaje que ocurre alrededor de la persona que porta la grabadora,
Usualmente esta persona es el niño. Entonces, graba lo que ocurre alrededor del niño en torno a 2 metros y medio, 3 metros. Después, una vez se ha grabado durante el día el lenguaje que ocurría a su alrededor, hay un software que analiza la grabación y es capaz de producir unas puntuaciones relacionadas, pues, por ejemplo, con el número de palabras producidas por los varones, número de palabras producidas por las mujeres, número de palabras producidas por el niño, etcétera. Y después, lógicamente, utilizamos el sistema de micrófono remoto, que en este caso fue un Phonak Roger, que es como decíamos antes, es un FM digital de nueva tecnología. Y, como sabemos, pues bueno, esto permite que la madre o el padre pueda comunicarse con el niño a través del micrófono en un radio de aproximadamente 6-7 metros dentro de casa. Entonces, lo que hicimos fue grabar a las familias durante 2 fines de semana consecutivos con 2 líneas o 2 grabadoras a la vez, ¿no? Lo que pretendíamos con esto era ser capaces de grabar lenguaje que estaba ocurriendo alrededor del niño, en torno a 2 metros y medio, 3 metros, pero también ser capaces de grabar todo el lenguaje que el adulto producía dentro de casa. Para ello utilizábamos un lina en el niño, como decía antes, y otro en el padre, durante los 2 fines de semana. Y después, en uno de los fines de semana, utilizamos el sistema de micrófono remoto. Y el objetivo, pues, era comparar estas puntuaciones de lenguaje o de palabras producidas por los padres entre los 2 fines de semana. Ese era el diseño, así explicado sencillamente. Aquí tenéis unas imágenes para que veáis cómo se portan estas grabadoras. Tenemos a una niña ahí a la izquierda, se utiliza una camiseta donde se introduce la grabadora. Después, para los padres utilizamos esa especie de riñonera o bandolera donde el aparato se introduce a la altura del pecho, y después tenemos una imagen del sistema FM. Entonces, los resultados. La primera pregunta que nos hicimos, como decía antes, era saber si el uso del sistema de micrófono remoto incrementa el acceso por parte del niño al lenguaje producido por el padre o la madre respecto a cuando este sistema no es utilizado. Entonces, para ello, a ver que tengo aquí el puntero, en este gráfico, en el eje de ordenadas, tenemos el número de palabras producidas por el padre o la madre por minuto, que va de 0 a 60 palabras por minuto, y después en el eje de abscisas tenemos las familias y la media. Entonces, aquí en esta figura estamos viendo solo el fin de semana sin el sistema de micrófono remoto. Olvidaos ahora mismo, es fin de semana sin usar el FM. Entonces tenemos en las barras grises el número de palabras producidas por el padre o la madre que se registraron en el lina que llevaba el niño. Es decir, que estas fueron palabras que produjo el adulto cerca o dentro de 3 metros de distancia del niño. Después, en las barras negras tenemos el número de palabras, el número total de palabras producidas por el adulto, o palabras que fueron registradas en el lina que llevaba el adulto. Vemos que de media hubo una diferencia significativa entre el número de palabras registradas por el lina o la grabadora que llevaba el niño y la grabadora que llevaba el adulto, indicando que el adulto había producido más palabras, o significativamente más palabras, que aquellas que el niño había sido capaz de oír. Sí, tiene sentido. Esta diferencia fueron 11 palabras por minuto o 5.280 palabras al día. Entendemos que usando el sistema de FM el niño podría tener acceso a este número de palabras. Después, la segunda pregunta que nos hicimos es si al utilizar el sistema de FM los padres hablaban más o menos como efecto de llevar esa tecnología o de estar utilizando esa tecnología. Entonces, aquí sí que ya tenemos datos de los 2 fines de semana, el fin de semana sin el sistema remoto en gris y fin de semana con sistema remoto en negro.
En el eje de abscisas, de nuevo, tenemos número de palabras producidas por el adulto, en este caso registradas en la grabadora que llevaba el adulto, y vemos que no hubo diferencias significativas entre el número de palabras que produjo el adulto con y sin el sistema de micrófono remoto. Es decir, que los adultos produjeron el mismo número de palabras con y sin esta tecnología. Después, la tercera pregunta que nos hicimos es si los padres o las madres producían un mayor número de palabras desde lejos cuando utilizaban el sistema de micrófono remoto. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este gráfico son el número de palabras o el porcentaje de palabras que se produjeron desde lejos, sin el sistema de FM en gris y con el sistema de FM en negro. Vemos que de media hubo una diferencia significativa entre el número de palabras que produjeron los padres desde lejos con y sin el sistema de FM. Esto lo que nos indica es que cuando los padres llevaban el sistema de FM, vieron que había una comunicación más fluida desde lejos y entonces no sentían esa necesidad de acercarse al niño para comunicarse con él. Se sentían más libres, si me permitís la expresión, para producir lenguaje desde más lejos. Discusión. En un fin de semana normal, sin utilizar el sistema de FM, los niños puede que pierdan un número de palabras significativo producidos por un adulto dentro del hogar. Este número de palabras son alrededor de 5.200, 5.300 palabras al día, y en términos de porcentaje es el 42% del lenguaje que produce el adulto en el hogar. Estas palabras podrían ser accesibles si se utilizase un sistema de micrófono remoto. Después, al utilizar el sistema de micrófono remoto, los padres y las madres produjeron el mismo número de palabras, es decir, no hubo cambio de comportamiento en ese sentido, pero sí que es verdad que empezaron a hablar más desde cierta distancia. No sabemos si ese comportamiento podría ser perjudicial, ya que los niños podrían perder determinadas claves visuales que son importantes para la comunicación, o si es algo que es más natural y en familias normoyentes encontraríamos un patrón similar en el que las familias se comunican con los niños desde más lejos. Así que estos son los datos. Muchas gracias por su atención y hagan las preguntas que sean necesarias. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta al fondo. Hola, buenas tardes, Carlos. Sí. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Sí, perfectamente. Sí, mira, mi pregunta es, a raíz de lo que has expuesto, no es concluyente que podamos decir de manera generalizada que la utilización de sistemas FM en casa pueda ser beneficiosa para el niño que padece hipacusia, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Podría. O sea que, tú lo que comentas es que, según ese estudio, hay razones para que sea beneficiosa, pero hay otras que no. Exacto. Entonces, tendríamos que ver caso a caso si es beneficioso o no para el desarrollo lingüístico del niño, por ejemplo. Sí, efectivamente. Hemos tenido muchas discusiones en el laboratorio acerca de estos datos y si se debería, en base a esto, recomendar el uso del sistema de micrófono remoto en el hogar o no. Estos datos lo único que nos indican es que a través de este sistema los niños podrían tener acceso a más lenguaje y que eso podría ser beneficioso en términos de aprendizaje incidental lingüístico, ¿no? Ahora bien, no sabemos si es lo suficientemente fuerte, digamos, el mensaje como para decir vamos a recomendarlo siempre en todas las familias, ¿no? Porque sí que hay ciertas desventajas que, tal y como está diseñado el sistema de FM ahora mismo, pues podrían ser perjudiciales en algún sentido para el niño. Entonces, ahora mismo yo diría que para ciertas familias
que estén muy implicadas, que sepan cómo funciona la tecnología, que sepa cuáles pueden ser las desventajas y demás, sí que se podría recomendar, pero sería cauteloso en mandar el mensaje de que todas las familias deberían estar utilizando este sistema ahora mismo. Creemos que este sistema tiene que desarrollarse para usarse en el hogar como para poder llegar a esa afirmación. Te hago una consulta. A mí me interesa mucho la última hipótesis, que era qué pasa con el procesamiento central en relación a la discriminación entre habla y ruido. O sea, la idea de ustedes es continuar con siguientes etapas, porque entiendo que puede estar perdiéndose toda esa cantidad de palabras que es importantísima, pero también entiendo que puedes estar evitando que ese cerebro esté procesando, aprendiendo a discriminar habla de ruido al tener un sistema de FM en forma permanente. Vale, muy buena pregunta. Es uno de los siguientes proyectos que vamos a realizar en el laboratorio. Entonces, respecto a lo que decías, sí que hay un debate, digamos, en que para desarrollar habilidades de reconocimiento en ruido, ¿qué es mejor? ¿Practicar en ruido o es mejor recibir siempre una señal óptima para que el cerebro se desarrolle y a partir de ahí tener las estrategias para después ser capaz de extraer información y reconocer habla en ruido? No lo sabemos. Sí, no está resuelto, es real. No está resuelto. Entonces, ese es un poco el siguiente paso que queremos dar como complemento a esta parte. Y solo como idea que te escuchaba y se me ocurrió, estaría interesante tener un grupo control con Lina sin hipoacusia, porque bueno, hay que ver también de cuánto de eso que está registrando el Lina que circula alrededor del niño, el niño realmente lo está recibiendo, sobre todo cuando hay una hipoacusia, y bueno, y cuánto de ese lenguaje lejano que está produciendo el padre tiene que ver con el niño, porque a mí también, perdón, es una opinión personal, pero se me plantea como el gran hermano, ¿no? Que el chico está jugando acá con bloques y está recibiendo la discusión de la mamá con el padre o con X, que no tiene nada que ver con la situación en la que él está enfocando su atención y su cognición, y a mí me genera como mucha duda. Totalmente. Muy buena pregunta también, y es algo que nos han comentado y que tenemos en cuenta. Veo como dos partes en lo que has dicho. Sí. Primero, respecto a si sería disruptivo, digamos, el uso del sistema, ¿no? La madre está cocinando, el padre está cocinando, está hablando por teléfono y el niño está oyendo lo que está diciendo el padre. Totalmente. No sabemos si eso puede ser perjudicial o no, o puede ser beneficioso. Entonces, lo que sí que hemos hecho o estamos haciendo es ver qué porcentaje de ese lenguaje que se produce desde lejos está dirigido al niño. Es pertinente, perfecto, eso es interesante. Entonces tenemos datos preliminares que indican que cuando los padres empiezan a hablar más desde lejos, también incrementa el número de palabras que se dirigen al niño desde lejos. Entonces esa para la primera parte. Y después la segunda parte, la primera parte que habías comentado, el grupo control. Es algo que nos han preguntado y hemos estado debatiendo en el laboratorio, y sí que podría ser beneficioso ver qué ocurre en una casa con niños normoyentes y comparar estos datos con eso, pero al mismo tiempo también pensamos que, aunque encontrases diferencias, ¿cuál iba a ser la conclusión? No lo usan, sí lo usan. O sea, puede tener un valor comparativo, pero en términos clínicos no sabemos si aportaría mucho. No quiero robar tiempo, pero me parece difícil que no te condicione el hecho de saber que llevas un micrófono. Más allá de que creo en los resultados, es un tiempo como limitado, ¿sí? De pensar eso a futuro, a tiempo completo. No sé, me cuesta pensar que un adulto no esté condicionado cuando sabe que está participando de un estudio donde se van a contar las palabras perdón, ya está, después lo hablamos. Gracias. Bueno, no hay tiempo. Vamos, si quieres luego te respondo a eso. Vale. Si no, yo cojo tu tiempo y... Vale. No, perdón. Se escucha. Yo quería comentar, me voy a anticipar a mis resultados, pero sí nosotros, del estudio que voy a mostrar ahora, sí hicimos un seguimiento de niños que usaron la FM, el sistema de micrófono remoto, a los 3 años, y después de llevarlo 2 años y medio o 3 años, y hemos visto que no deteriora la discriminación con ruido de fondo, al contrario.
mejora muchísimo, porque el cerebro ha recibido una señal clara y tiene la memoria auditiva y todas las huellas mnésicas para poder recuperar la información degradada cuando no llega bien. Esa es un poco la hipótesis que nosotros tenemos. Yo para que quede grabado en lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí me encantó ver que se estén ¿Dónde estás? haciendo... Hola, buenas. Hola. Me encantó ver que se estén haciendo estudios sobre este tema y creo que me gustó también saber que es un estudio que se va a llevar a cabo durante mucho más tiempo y me gustaría también ver los resultados en algún momento en la inteligibilidad del habla de los chicos y también en el área de la morfología, que son las áreas donde mayor información se pierde y que justamente por eso usamos el FM. Entonces, el software de Lena entiendo que tiene esa capacidad y sería interesantísimo ver... Sí, la tiene, sí. Ver que, sí. Y sería interesante ver qué pasa, aunque sé que eso llevaría más tiempo. Claro. Sí, es buena pregunta otra vez. Sí. Es algo que tenemos, lo que pasa es que no podemos abarcar todo de momento, pero sí que es algo que hemos discutido y que tenemos en mente ver si cuando utilizas el sistema de micrófono remoto, por el simple hecho de estar oyendo mejor, tu habla puede mejorar. Es algo que tenemos en mente también, sí. Muchas gracias. Gracias. A usted. Sí. Quería saber, ¿el estudio está hecho manteniendo activo el micrófono del audífono o inactivo? Sí. ¿Los dos micrófonos? Los dos. Sí. Vale, muchas gracias. Muy bien, gracias.